Entonces le voy a explicar un poquitito. El año pasado, cuando hicimos la visita a Cartago, varios de los alcaldes mencionaron que había una población flotante, más o menos de 300 personas, las cuales de alguna manera estaban en condición de callejización, que le llamamos, o lo que ustedes conocen como indigencia, ¿verdad? Y que querían ver cómo de alguna forma la institucionalidad respondía para estas personas. Entonces se pretende hacer un piloto para poder de alguna forma, una vez mapeada la causa, empezar a activar a las instituciones que de acuerdo a esa causa tienen que responder. Ahora yo me senté con el nuevo alcalde de San José, porque en San José sí tenemos como una población de 4,000 personas, al parecer subregistrada, quiere decir que probablemente hay muchos más, pero aquí estamos en la fase diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Las causas por las cuales las personas se encuentran en condición de calle son múltiples. Si usted me dice que pobreza, esa podría ser, pero le puedo resumir que una es, hay una migración irregular, hay personas en condiciones de adicción o dependencias importantes y que no están en una condición de pobreza, más bien desafortunadamente por ese tipo de adicciones han perdido de alguna manera su red familiar. Otra, abandono o pérdida de esa red familiar y la cual entonces hace que ellos tengan que ir a la calle, entre otras causas. Hay múltiples causas, enfermedades mentales también. Hemos documentado, digamos que varias causales. De ahí que yo no puedo generar una estrategia única para múltiples causas, porque no le va a servir a todas las personas. Entonces, primero lo que estamos haciendo es un diagnóstico de cuántas personas hay, cuáles son las causas principales y de ahí activar a las instituciones correspondientes para poder una vez, digamos que reinsertarlas a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una problemática muy grande en donde estas personas desafortunadamente se quedan ahí como siendo objetos y ni siquiera son incluidas entre nosotros y ni siquiera ya las visualizamos. De ahí que esta no solo la sensibilización que tenemos que tener las personas, sino los mecanismos locales para poder responder a ellos, es importante empezar a gestionarlos. Estamos con un techo presupuestario, ¿verdad? Y con dificultades para poder gestionar recursos, pero lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico certero, adecuado, para poder saber cuáles de la institucionalidad hay que activar y esto sí, con mucha coordinación con los gobiernos locales, porque a la larga estas personas se quedan obviamente muchas veces en cabeceras de cantón. La mayoría de las personas que están en condición de calle en la periferia, ¿verdad? Son bien identificadas y muchas veces son acogidas porque parece que en la ruralidad, ¿verdad? Hay más protección y hay una red de apoyo más fuerte. En la parte urbana nadie conoce a nadie y de alguna forma esto hace que estas personas se pierdan y si no hay hogares dormitorio o algún tipo de albergamiento pueden sucumbir a estar en la calle. Entonces de ahí que es muy importante hacer este levantamiento, buscar los recursos a nivel de la comunidad, pero sobre todo a nivel del cantón y articular con la institucionalidad de acuerdo a la causa que se documente por la cual está callejizada la persona. ¿Se buscaría algún tipo de ayuda también hasta internacional? Porque mucha gente de esta condición hasta está migrante. Sí, vea, hay varios tipos de migrante. El migrante en tránsito normalmente no se queda, realmente es algo en tránsito porque su sueño es un sueño americano, ¿verdad? Más en el norte y nada más pasan, se quedan un tiempo, tal vez descansando o generando algún tipo de recursos para luego continuar con esa marcha, pero hay un tipo de migrante que sí permanece. Ese migrante que sí permanece y que desafortunadamente no tiene arraigo o no ha encontrado el arraigo o que ha caído con algún tipo de variable como digamos que dependencia a sustancias entre otras cosas y que lo hace tras de que es, digamos, está con una vulnerabilidad como ser migrante irregular, no tener una familia o una red de apoyo y una dependencia, entonces se callejiza. De ahí que sí hay ONGs, ¿verdad? Y también personas a nivel de la institucionalidad o también instituciones a nivel de Costa Rica que apoyan y ayudan con diferentes incursiones. Pero lo primero es, como digo, documentarlos, porque perfectamente hay personas en las cuales se ha documentado que lo que pretenden es regresar a su país porque aquí, digamos que no encuentran arraigo o de alguna forma ya tienen muchos años aquí, pero siguen en un estatus irregular y lo que necesitan es de alguna forma esa red de apoyo para poder sostenerse. ¿Esto qué quiere decir? Que hay múltiples causas, pero hay iniciativas, no solamente privadas, sino públicas, que pueden colaborar. Chepe se baña es un ejemplo, ¿verdad? Para la población de calle que es sumamente valioso y que de alguna forma colabora e invierte en este tipo, digamos, de personas. Y hay ONGs, ¿verdad? Como la ACNUR, la OIM, en el caso de migrantes que mencionaba, que también brindan recursos para poner de alguna forma dar un resguardo y un respaldo mientras esta persona, ya sea
accede a una situación o a un estatus de refugio o continúa el tránsito, ¿verdad?, hacia su, digamos, destino final. El presidente le gusta poner metas. ¿Cuál sería la próxima meta para poder atender a este sector vulnerable? Vea, en este momento estamos en el diagnóstico. Apenas tengamos el diagnóstico, ya empezamos a ver cómo articulamos. Hay una política existente que es la que estamos cumpliendo justamente y dentro de las competencias viendo a dónde se articularía. En Cartago está este piloto, entonces con el IMAS estamos en conjunto con una mesa trabajando con el piloto de Cartago y en otra estamos valorando la parte de San José. Esto, digamos, depende de las articulaciones que hagamos con los gobiernos locales, entonces hasta no tener el diagnóstico y después ver la definición y sobre todo la parte presupuestaria, es un poco complejo darle la meta, pero pretendemos que este año ya tengamos la estrategia. Y sí, nada más, el viernes, Dios mediante, lanzamos la Política Nacional de Salud, en donde justamente lo que pretende es tener la visión a 10 años de lo que vamos a encauzar todas las estrategias de salud en 6 ejes.